Han pasado 85 años desde que comenzó la Segunda Guerra Mundial y en vez de paz, el mundo ha estado de guerra en guerra, con todas sus consecuencias, el autoritarismo, la falta de respeto a los derechos humanos y lo más delicado, el populismo como arma de guerra. La guerra en Ucrania, con más de 700.000 muertos, la octava guerra entre Israel y Palestina, son dos ejemplos de los más de 300 conflictos que han plagado al mundo en 85 años, 75 de ellos entre estados, y la paz nos elude todavía. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Teresita, se está cumpliendo, arrancando septiembre, uno de los más tristes aniversarios que pueda recordar la humanidad. Y es cuando arranca, hace 85 años, la Segunda Guerra Mundial. Y me acuerdo yo, leyendo con usted los registros del fin de esa guerra, se dijo que no haya más guerras después de esta. Y miren las que estamos. Se habló de paz, se crearon las Naciones Unidas. Y hoy en día estamos en guerra otra vez en Europa, la guerra de Ucrania. Ha habido 8 guerras, contando esta entre Israel y Palestina, sin contar más de 300 conflictos que se han dado a nivel mundial, 75 de ellos entre estados, es decir, de un país atacando a otro, no necesariamente guerra civil, porque eso sube la cifra. ¿Por qué los seres humanos nos matamos? O sea, ¿cuál es esa manía de los seres humanos de estarnos matando? Cuando debíamos estar pensando en cómo preservamos el planeta, cómo mejoramos las condiciones de nuestras generaciones futuras. ¿Por qué esa propensión del ser humano a cascarse y a matarse con el otro? Juan Roberto, alguna vez leí que el ser humano es parte de ese reino animal, mineral, vegetal, nosotros somos animales, y por lo tanto somos dos cosas muy importantes. Uno, somos de territorio, territoriales. Los leones, los tigres, todos marcan su territorio y lo defienden siempre a capa de espada. Sí. El ser humano no es excepción, pero somos al mismo tiempo nómadas, queriendo decir que para sobrevivir, si a mí se me acaba el agua en mi territorio, yo me voy al territorio del vecino, y como él es territorial, igual que yo, pues vamos a terminar peleando, y eso está como que en el ADN de todo el reino animal. Eso pasaba con los cavernícolas, y pasa ahora. La diferencia no es mucha. Ninguna, se supone que somos además racionales y que hemos aprendido con el tiempo a ser racionales, pero nos gana ese instinto animal. El problema es que con la llegada de los adelantos tecnológicos, pues las guerras también se tecnifican y las armas son más mortíferas. Claro, la aviación en la Primera Guerra cambió todo, el que atacaran desde el aire, y yo no veo a mi enemigo, porque hasta la Primera Guerra había como un honor entre comillas, yo veía a mi enemigo y era cuerpo a cuerpo, y uno cogía prisioneros y no mataba por la espalda. Eso cambia con la llegada de la aviación en la Primera Guerra, y hoy se supone que con los drones y con todo esto iba a volver a cambiar la guerra, iban a ser guerras más quirúrgicas, yo mato solamente a mi enemigo pero no hay daño colateral, o hago una guerra cibernética, ataco los computadores de mi enemigo y lo dejo sin agua, sin luz, sin lo que sea, pero volvimos a las guerras casi que cuerpo a cuerpo y muy violentas. Pero devolvámonos en el tiempo otra vez a la Segunda Guerra Mundial, Teresita. ¿Cuántas personas murieron en la Segunda Guerra? Se calcula que cerca de 75 millones, incluyendo el Holocausto, lo que era en ese momento el 3% de la población mundial. En 6 años. En 6 años. ¿Qué significó esa Segunda Guerra Mundial en términos de cómo partió en dos la historia de la humanidad? Partió en dos porque hasta ese momento Estados Unidos, por ejemplo, era un país que iba en ascenso. A partir de la Segunda Guerra Mundial, palabras como democracia, el fin de los autoritarismos, se volvieron palabras de uso diario, pero han pasado 85 años y seguimos con jaque a la democracia, seguimos con autoritarismos, seguimos con regímenes que violan los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial dio origen a todas las convenciones de Ginebra, la de prisioneros y trato digno para los prisioneros, no siempre se cumple, la de los derechos humanos, el derechos económicos, derechos sociales para la gente, que tampoco se cumplen. Es decir, cambió, generó un nuevo marco de conciencia, una nueva conciencia internacional frente a cómo, si es que vamos a hacer la guerra, cómo hacer la guerra. Pero mira una cosa, Teresita, las paradojas de la humanidad y de la historia. Entre más se crean condiciones, reglamentos, se establecen principios para respetar los derechos humanos, es cuando más se violan.
Sí, por ejemplo, se creó las Naciones Unidas y precisamente en Crimea, que hoy en día es parte de Ucrania, pues de Rusia, Rusia la tiene anexada, pero queda en Ucrania, está la ciudad de Yalta. Ahí se creó las Naciones Unidas, ahí fue el gran inicio de las Naciones Unidas y del veto, que a su vez creó Naciones Unidas, pero le dio el poder a 5 países para decir sí, pero no. Mire la otra paradoja desde la Segunda Guerra a la guerra de Ucrania hoy y todas las guerras que ha habido entre estas dos. Y es que se crean las Naciones Unidas cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Hoy las Naciones Unidas es el escenario donde se habla de posibles soluciones a la guerra en Ucrania. Y no hay soluciones, no hay salidas. Y sobre todo la ONU está quedando en entredicho porque no es eficiente para nada. La comunidad internacional se está volviendo un espectador de atrocidades, autoritarismos, guerras, violaciones de derechos humanos y guerras en general. Pues cuando se crean los 5 países del Consejo de Seguridad que tienen veto, que son los que mandan y lideran, eran el 50% del PIB y de los países importantes y tenían una población importante en el mundo. Hoy en día, a pesar de estar China ahí, que tiene una población alta, no llegan al 25% de ese PIB mundial y de esa población mundial. Es decir, están quedándose, están envejecidos, ya no pueden representar o decir que representan al mundo en su totalidad. O sea, esas potencias ya no son potencias. Ya no, y además tienen el veto que de todas maneras lo siguen ejerciendo. Entonces cuando a Rusia le dicen, vamos a hablar de Ucrania, veto, no estoy de acuerdo. ¿Sabe qué factor común ve uno entre esas guerras? Y no solo desde la Segunda Guerra hoy, Teresita, sino mucho antes, pero tomando como marco la conmemoración de los 85 años de la Segunda Guerra Mundial, y es que en todo conflicto aparece un dictador, en todo conflicto aparece un populista, en todo conflicto aparece un loco que obliga a los demás a hacer locuras. ¿Es así, cierto? Sí, Roosevelt antes de morir en abril del 45 muere, dijo que cuando se acabara la guerra tendrían que acabarse los personajes como Hitler, totalitaristas, populistas, autoritarios, Mussolini, Franco, todos ellos. Y resulta que no. Ahí seguimos enfrentando personajes de ese estilo. Y mire que llegaron a América Latina. Acuérdese que América Latina tuvo una ola de dictaduras que hasta hace relativamente poco reinaban. Bueno, y sume los que hay hoy. Sí. Es más, entretenido en el año 80, uno miraba el mapa de América Latina, América del Sur, y solo había 2 democracias en ese momento, Colombia y Venezuela, que era democracia en ese entonces. El resto de los países estaban sumidos en dictaduras, en juntas militares, en regímenes autocráticos. Hoy en día el mapa ha cambiado, pero desafortunadamente seguimos viendo totalitarismos en la región. ¿Cómo logra un loco de esos conseguir tanto poder? ¿De dónde viene? El populismo es decirle a la gente lo que quiere oír y no lo que necesita oír. Es quitar los límites. Es decir, yo no tengo límites porque yo llegué al poder y el poder es para hacer lo que yo quiera, no lo que se necesite o lo que el país esté pidiendo, sino lo que yo quiera. Entonces el exceso de poder, el vender la idea de que yo lo estoy haciendo por ustedes, ese populismo que nace en el siglo XX, todo eso es lo que lleva a los dictadores. De izquierda y de derecha. Y sabe que me llama la atención, Teresita, que todos han seguido el manual de Hitler y de este hombre que era su jefe de propaganda, Goebbels, Joseph Goebbels. Y mire que siguen a rajatabla. Lo que pasa es que hoy tienen redes sociales, hoy tienen más tribunas para difundirlo. Me acuerdo que en la Segunda Guerra, usted me corregirá, el factor que cambió en buena medida la forma en que Hitler consolidó su poder fue la radio. Fue la radio, los discursos por la radio. Él cuando se dio cuenta que el discurso, él era un pintor empobrecido en Viena, en Austria, que no tenía futuro, y un día se emborrachó frustrado con la vida, había sido soldado en la Primera Guerra Mundial, se emborracha y está frustrado, y empieza a decir es que la culpa de todo la tienen los judíos que no me dejan trabajar en paz, que no me compran mis cuadros, y encontró un eco. Y él descubrió entonces ahí palabras que lo hacían popular, que lo hacían verse bien. Ya no era el niñito al que le hacían bullying, era importante. Entonces decidió vender eso en el radio, los panfletos, hacer eco de sus palabras, hacer eco de palabras que lo hacían verse bien. Y con eso llegó al poder. ¿Sabe que eso me trae a la memoria gente incluso que está ahorita muy vigente, no? Mucho, muy cercana. Qué peligro, ¿no? Qué peligro porque la humanidad, a pesar de todos los avances, de todo en lo que estamos hablando hoy en pleno siglo XXI, Teresita, y sigue siendo tan vulnerable a que un loco de esos le diga lo que tenga que hacer y termine cometiendo locuras. Que no hay nada más fácil que oír lo que uno quiere oír. Es muy difícil oír lo que a uno no le gusta o que le impongan límites. Ah, pero ¿sabe cómo se llama eso? Las redes sociales.
Totalmente. Eso es lo que está pasando. Es decir, de ahí esa es la nuez, si le entiendo, para entender el poder de quienes hoy terminan convertidos en dictadores. Claro, la radio y los panfletos eran las redes sociales de Hitler. Hoy en día tienen otros medios, pero el tema de fondo es el mismo. El libreto se repite tal cual, Teresita. Porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Boombox.